por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y de alcanzar a todos cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Todos, hermanos, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén, hermanos. Bien, pido a nuestro pastor, por favor, que pase. En este pasaje que acabamos de leer, desde el capítulo 2, versículo 11 hasta el 3:13, es un solo argumento. Como habrán podido notar en la lectura, tiene que ver con cómo judíos y gentiles son parte de ahora una nueva comunidad. Dice el apóstol que es Cristo con su muerte en la cruz, hizo de los dos un solo pueblo, un solo hombre, una misma familia, la familia de Dios, dice el capítulo 2. Y hoy estaremos estudiando la nueva comunidad en Cristo llamada la Iglesia. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora estamos agradecidos contigo por tu palabra y por la bendición de abrirla con toda la libertad para poder ser edificados y bendecidos en ella. Señor, que no haya ningún obstáculo para que tu palabra poderosa llegue al corazón de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es parte de la naturaleza humana levantar barreras entre nosotros, las personas. De hecho, en el tiempo del Nuevo Testamento habían barreras de toda clase. Por ejemplo, la que existía entre esclavos y amos. Los hombres libres llamaban a los esclavos casi como animales. De hecho, los principales filósofos griegos pensaban que los esclavos eran infrahumanos o animales incluso. También en muchos sectores del Imperio Romano, las mujeres eran consideradas como seres inferiores. Los griegos consideraban inferiores a todos los demás. Ellos eran los griegos y los demás eran los bárbaros. El idioma griego era considerado el lenguaje de los dioses, decían ellos. Cicerón escribió lo siguiente: todos los hombres están divididos en dos clases, nosotros los griegos y los bárbaros. Pero la Biblia, cuando Jesús vino al mundo, Él vendría a romper todas estas barreras sociales. De hecho, Él oró en Juan 17 en 3 ocasiones que sus discípulos fuesen uno solo, en el capítulo 17. Y después en el versículo 23 Él dijo, y que sean perfectos en unidad. En el reino de Jesucristo, todas las barreras caen, ya no hay más muros de separación. En Él no hay división de algún tipo, ya sea de clase, de casta, de género o cualquier otra distinción humana. Esta es la clase de unidad que Jesucristo da a su pueblo e incluso Él ordena a su pueblo que debe mantener. En Efesios mismo, en el capítulo 4, va a decir en el versículo 3, sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ya no hay ninguna división. Esa unidad que vemos en las Escrituras solo es posible en una nueva comunidad llamada la Iglesia. La Iglesia es la única comunidad en el mundo que puede romper todas estas barreras sociales, geográficas, lingüísticas, religiosas y traernos a unidad. La nueva comunidad en Cristo es la Iglesia, que ahora es compuesta de judíos, gentiles y de todas las culturas del mundo.
Hoy veremos en este pasaje cómo los gentiles que eran despreciados por los judíos y los gentiles despreciaban a los judíos, llegaron a ser parte de una nueva familia, de una nueva comunidad en Cristo Jesús. Lo primero que vemos, en esta tarde solamente abordaremos versículos 11 al 22, es decir, el capítulo 3, versículos del 1 al 13 lo dejaremos para una próxima exposición. Versículos 11 al 22 vemos básicamente tres cosas. En primer lugar, vemos que los gentiles estaban sin Cristo y por lo tanto estaban alejados. Versículos 11 y 12. Luego, versículos 13 al 18, vemos que los gentiles conocieron a Cristo y fueron acercados. Y ya al final, versículos 19 al 22, vemos cómo gentiles y judíos llegaron a ser parte de una sola familia. En primer lugar, veamos los gentiles sin Cristo, cuando estaban alejados. Dice la palabra de Dios, versículos 11 y 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. La iglesia en Éfeso estaba compuesta por judíos y gentiles. La situación era que tenían algunos roces entre judíos y gentiles. Y esto lo vimos ya desde la iglesia primitiva en Hechos capítulo 6, Hechos capítulo 15. Vemos los choques culturales entre judíos y gentiles, culturales y religiosos. ¿Dónde comenzó esta hostilidad entre judíos y gentiles? Tenemos que ir hasta el Antiguo Testamento y ver la historia de cómo Dios en su soberanía eligió a un hombre llamado Abraham para ser el padre de una nueva cultura, de un nuevo pueblo que sería apartada y santa para los propósitos de Dios. El propósito final de Dios era bendecir a todo el mundo, pero en ese momento tomó a un hombre que sería el padre, el patriarca de toda una nación, y por medio de esa nación que habría de enseñar, pulir, trabajar con ellos, habría de bendecir a todas las naciones. Ese era el propósito de Dios. Vamos a Génesis capítulo 12. Génesis 12, versículos 1 al 3. Dice la Biblia, animo a todos a traer su Biblia para estar en unidad y leer la palabra de Dios. Es de mucha bendición tener tu propia palabra, tu propia Biblia y leer como pueblo del Señor. Dice Génesis 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación o nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí está el llamamiento de Abraham para ser el padre de una gran nación. ¿Con qué propósito? Versículo 3, para bendecir a todas las familias de la tierra. El problema fue que Israel no comprendió que su llamado a ser apartado entre las naciones no era para vivir así para siempre, sino que era una temporada, era una etapa transitoria. Un día se habría de acabar de ser una nación exclusivista, porque vendría el Mesías y por medio de él bendecir a todas las naciones. Pero Israel lo olvidó y no comprendió plenamente esto. Incluso no cumplió con su llamado, sino que prefirió condenar a los gentiles por ser los paganos, por ser los perversos, y ellos ser la nación santa ante la presencia de Dios. Y así ocurrió en toda la historia del Antiguo Testamento. Pasaje tras pasaje, lees cómo los judíos odian a los gentiles, repudian a los gentiles,
¿Recuerdan la historia de Jonás? Dios le dice, ve a predicar a Nínive, una nación pagana, la capital de Asiria, la nación odiada, aquellos que venían e invadían a Israel y les hacían daño. El profeta huyó en la dirección opuesta, hasta que finalmente obedeció, predicó la palabra de Dios, y después de que predicó, se enojó. ¿Por qué estaba tan molesto Jonás? Porque Dios perdonó a los ninivitas y dijo, Señor, yo ya sabía que tú eres bien bonachón con ellos y por eso yo no quería venir, porque los ibas a perdonar. Perdonar a esos gentiles. Pero siempre había sido parte del plan de Dios extender su amor a cada persona sobre la faz de la tierra. De hecho, el mandamiento de Jesús antes de irse al cielo fue, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ese fue el llamado de Jesús. Jesús era el hijo de Abraham y vino a cumplir la promesa, el plan de Dios, el plan original de Dios de alcanzar a los gentiles. Dios había preparado a Israel con ese propósito. Pedro se había rehusado a ir y predicarle a un gentil llamado Cornelio, hasta que Dios le mostró lo siguiente en Hechos capítulo 10, versículo 28. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, dice Pedro. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Cuando vino Jesús, esas barreras fueron cayendo. Los gentiles eran odiados por los judíos. Los judíos no comprendieron que su llamado era bendecir a las naciones. Ahora, no estoy dando un mensaje antisemita, debe quedar claro. No estoy diciendo que los judíos son una cultura perversa. Ellos no entendieron su llamado, pero si Dios hubiera llamado a México, tal vez habríamos hecho lo mismo. Por el otro lado, tenemos que hablar del odio de los gentiles hacia los judíos. Tenemos que hablar de los dos lados. A lo largo de su historia, los judíos han sufrido opresión y persecución por parte de los gentiles. ¿Recuerdan a los egipcios esclavizando por 400 años a los israelitas? Los asirios, los babilonios, los romanos y recientemente los alemanes que quisieron destruir al pueblo judío. Apenas el siglo pasado, el régimen nazi asesinaron brutalmente a 6 millones de judíos. No obstante, el papel de Israel era mostrar el amor de Dios, el perdón de Dios. Pero en lugar de ello, los judíos expresaron su resentimiento hacia los gentiles. Así que el odio de los gentiles hacia los judíos, de los judíos hacia los gentiles, un odio recíproco. Sin embargo, en el siglo I ocurrió un milagro. Cuando unos pocos judíos convertidos al evangelio de Jesucristo comenzaron a predicarles a los gentiles. Felipe fue a Samaria, Pedro fue a Cesarea, Pablo fue a Asia Menor y muchos otros llevaron el evangelio a comunidades gentiles, fundando iglesias entre los gentiles. Y después, cuando ya estaban juntos, tú dirás, por fin triunfó la paz, la unidad, se murió aquella división que había entre judíos y gentiles, ya están juntos en la iglesia. En la iglesia empezaron a surgir divisiones entre los judíos y los gentiles. A pesar de que los judíos ya habían entendido que Dios sí quería salvar a los gentiles, aún habían ciertas hostilidades entre cristianos, judíos y gentiles. Hechos 6 muestra que algunos no querían atender a las viudas de los extranjeros y que les daban preferencias a las viudas judías. Hechos 15, los judíos decían, si los gentiles no se circuncidan, no pueden ser salvos. Y empieza la riña nuevamente, una riña fuerte en el Nuevo Testamento. Y llegamos a nuestro pasaje de Efesios, capítulo 2, versículos 11 en adelante. ¿Qué va a decir Pablo? Pablo nos va a enseñar y va a decir, ¿saben qué? Este problema ya quedó atrás. Cristo ya murió
en la cruz y ya ha destruido toda separación entre judíos y gentiles. En el capítulo 4, pasaje que leímos, dice el versículo 4 al 6, dice el apóstol Pablo: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Cuál misterio? Misterio que en otras generaciones se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es este misterio? Versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahora en Cristo, ahora en el Evangelio, se está levantando una nueva comunidad, la iglesia de Cristo, rompiendo todas estas barreras. Todas las diferencias han quedado atrás a favor de la unidad, dice el apóstol Pablo. Analicemos este versículo 11. Por tanto, dice Pablo, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Los judíos practicaban esta cirugía a los bebés de 8 días de nacidos, ¿no? Hacían una cirugía al bebé como una marca del pacto que Dios había hecho con su pueblo. Esta era la marca que distinguía al pueblo santo de Dios de los gentiles. Y los gentiles no tenían esta cirugía desde bebés. De hecho, por esa razón, los judíos empezaron a menospreciar a aquellos que no eran circuncidados y llamarlos los incircuncisos. Y esa palabra es fuerte, es un apodo, era peyorativo para los gentiles, es decir, era una grosería para ellos decirles incircuncisos. Por lo tanto, al no tener la marca del sello de Dios en su cuerpo, los gentiles eran carentes de valor ante Dios. Si no tienes la marca del pacto, entonces no tienes valor ante la presencia de Dios. De hecho, es lo que así llamaban los judíos a los gentiles, incircuncisos. Es decir, ustedes no son del pueblo del pacto. Por lo tanto, no tienen ningún valor para Dios. Versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Antes de que viniera Cristo Jesús, los gentiles estaban enterrados, perdidos en sus pecados. En el capítulo 2, versículos 1 y 2 dice que estaban muertos en sus delitos y pecados, ¿no? Los gentiles como pueblo estaban separados de Dios, dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 12. Versículo 12, quiero que pongan atención y subrayes ahí en tu Biblia. Hay 5 cosas o 5 sentidos diferentes en que los gentiles estaban separados de Dios. En primer lugar, estaban sin Cristo, dice el versículo 12. Es decir, no tenían a Cristo y por lo tanto eran politeístas. Adoraban dioses de todo tipo, de todas las culturas, según su propia imaginación. Las deidades paganas, si tú ves algunas fotos en Google, te metes a internet y buscas dioses paganos, son imágenes toscas de toda clase, ya sea de personas, de animales o de otros objetos, o incluso imágenes de los astros, del sol, las estrellas, los planetas, y adoraban a esos dioses. Por ejemplo, la diosa Diana, la patrona de la ciudad de Éfeso, ¿no era representada con una imagen bonita y bella como para atraer a las multitudes? De hecho, todos los dioses del Antiguo Testamento, la gran mayoría, los dioses paganos antiguos, no eran llamativos, eran criaturas representadas como bestias horrendas. Diana era un monstruo cargado de pezones por todos lados, alimentando a criaturas inferiores, tratando de sobrevivir, representando a los seres humanos. Son dioses demoníacos, malvados y caprichosos, en vez de ser dioses santos y fieles. Y tú dirás, ¿a quién le atrae un Dios monstruoso?
Pues a mucha gente es atraída por esos monstruos, por esas criaturas horrendas. Tú te preguntarás, ¿quién va a adorar a la muerte? Muchos son atraídos. ¿Por qué proliferan estos dioses demoníacos, malvados y caprichosos? Proliferan gracias al temor y a la desesperación de la gente. La gente en desesperación, no importa cómo se vea, quiere una solución para su vida. Cuando las personas están perdidos, sin esperanza, buscan lo que sea. Y aquí los gentiles se describen como personas que estaban sin Cristo, olvidados a la idolatría. También el versículo 12 dice que estaban alejados de la ciudadanía de Israel. El Antiguo Testamento nos muestra que el pueblo de Israel había sido organizado como un pueblo escogido, santo y puro. Tenían una organización teocrática donde Dios era el rey, era el Señor, una ley pura para sus vidas, tenían leyes para toda clase, era una cultura higiénica, ¿no? Cuando los paganos no eran nada higiénicos en su tiempo. Los judíos llegaron a ser muy higiénicos gracias a las leyes rituales de su tiempo. Se tenían que lavar 7 veces el cuerpo para hacer un sacrificio. Los gentiles estaban fuera de ese dominio de santidad, de ese dominio de pureza, alejados de la ciudadanía de Israel, viviendo a expensas de las religiones demoníacas y todas las consecuencias. Versículo 12 también dice que eran ajenos a los pactos de la promesa. Dios había hecho un pacto con Abraham. Vamos a buscar Génesis capítulo 17, versículos 3 y 4. Génesis 17, 3 y 4. Y dice la palabra del Señor así: Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, versículo 4, atención: He aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Dios dio su pacto a Abraham y con toda su descendencia, la muchedumbre de sus hijos, el pueblo de Israel. El trato de Dios hacia Israel giró en base a ese pacto de Dios. La pregunta es, ¿qué es un pacto? Estuvo de moda en los 90s y a inicios del 2000 la palabra pacto, ¿no? Entre algunos sectores de las iglesias les encantaba el Dios de pactos y los pactos. ¿Qué es un pacto? El pacto divino es un acuerdo entre Dios y su pueblo. Eso es un pacto, es un trato, pero hay requisitos en ambas partes. Dios está obligado a sí mismo, se obliga a sí mismo a cumplir su promesa a su pueblo. Nos da propósito de vida, nos da alegría a nuestros días, da sentido, da seguridad, da significado a nuestras vidas. Cualquier propósito que tengas, ya sea tu vida, ya sea tu familiar, ver crecer a tus hijos, tu negocio, tu trabajo, llegar a la vejez, ver a tus hijos crecer, son cosas que dan esperanza y te atraen hacia el futuro y vas caminando y te esfuerzas, da significado a tu vida. Vivir sin esperanza reduce al ser humano a un mero objeto inanimado. Las personas que pierden la esperanza pierden el propósito de vivir y buscan el suicidio, buscan desaparecer. Así que la esperanza no es cualquier cosa, hermanos. Decir que vivían sin esperanza no es cualquier cosa menor. No tenían un motor que les impulsaba a vivir. Piensa cuando vivías sin Cristo en el mundo. Vivías sin esperanza. Bueno, tal vez vivías con esperanzas terrenales, materiales, pero cuando te ponías a pensar así en serio, decías, ¿y solo eso? ¿De eso se trata la vida? ¿Y qué cuando tenga yo tal cosa? ¿De eso se trata la vida? Yo cuando era niño recuerdo que anhelaba terminar la primaria para ya pasar a la secundaria. Yo dije, cuando entre a la secundaria voy a ser el joven más feliz del mundo. Pues llegué a la secundaria y fue la peor etapa de mi vida. En mi vida, ¿verdad? No, hay otros niños que se la pasan bien padre en la secundaria, ¿no? En mi vida personal
luchas personales, empecé a estar consciente del el divorcio de mis padres, la separación de mis padres, todo me pegó a mí. Yo dije, anhelo salir de la secundaria. Cuando esté en la prepa, voy a ser el más feliz del mundo. Llegué a la prepa y no fui el más feliz del mundo. Y así, y cuando estaba en la prepa dije, cuando yo haga esto, cuando ya tenga mi carrera, mi trabajo, voy a ser el más feliz del mundo. Cuando lo tuve, cuando me case, voy a ser el más feliz del mundo. Cuando me casé, llegué por fin a ser el más feliz del mundo. ¿Por qué se ríen, hermanos? Bueno, ustedes saben que hay felicidad y hay batallas, pero es la universidad de la santificación, dice un predicador. Sin embargo, uno piensa que cuando uno llegue a lograr tal cosa, uno será feliz. Cuando tu objetivo, tu esperanza te la da algo material, algo temporal, algo pasajero. Pueden ser cosas o pueden ser personas. Pero Pablo está hablando aquí de la esperanza de Cristo Jesús, de la esperanza de vida eterna en Cristo Jesús, el que sí te da felicidad absoluta. Y dice, los gentiles confiaban en sus cosas materiales, pero no tenían esperanza de Dios. La esperanza, hermanos, de una bendición profunda en la eternidad, de vida eterna, de perdón de pecados, da verdadero significado a nuestras vidas. Nos da seguridad y nos da paz. Dice el salmista, Salmo 146, 5, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en su Dios. ¿Quién es bienaventurado? Aquel cuya esperanza está en Dios, no aquel que tiene su esperanza en las cosas materiales. Si tú confías en tus finanzas, la bolsa de valores es fluctuante, no sabes cómo te va a ir después. Pon tu confianza en el Dios de la Escritura. El Salmo 71, 5 dice, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Qué bienaventurado este jovencito que confió en el Señor desde su juventud, ¿no? Muchos adultos se lamentan de no haber creído en el Señor desde su juventud, ¿no? Bienaventurado aquel que desde su juventud tiene su esperanza puesta en el Señor. Lo más sabio que una persona puede hacer en este mundo es poner su esperanza en Dios. Y lo más absurdo, lo más terco, lo más tonto que podemos hacer los seres humanos es confiar en las cosas y en las personas. Paréntesis. No estoy diciendo que no debamos confiar en otras personas y que podamos esperanzarnos en el futuro en que las cosas van a darnos gozo. Claro que sí. Sin embargo, la esperanza final del ser humano está en Dios. Los gentiles estaban sin esperanza de Dios. De hecho, el filósofo griego Diógenes, con una frase, demuestra la perspectiva de los gentiles de cuál era su esperanza. Él dice lo siguiente: en mi juventud, el gozo de mi vida es el deporte. Ya estaré demasiado tiempo tendido bajo tierra y despojado de vida y de voz como una piedra, y un día seré abandonado por la luz del sol. Entonces no veré más nada. Gózate, oh alma mía, en tu juventud. ¿Y saben qué? Esta es la filosofía básica de muchas personas en nuestros días y que se refleja en dichos populares como sácale todo jugo a la vida, ¿no? Solo se vive una vez, o solo hazlo, ¿no? Son el reflejo de la filosofía del mundo. Su esperanza está en las cosas materiales. Aprovecha la vida, dicen. Solo se vive una vez. Porque esta es la filosofía del mundo. Todavía no han sido permeados con el Evangelio en sus corazones. Los gentiles estaban sin esperanza, pero también estaban, lo peor de todo, la peor frase del versículo 12 está al final. Estaban sin Dios en el mundo, los gentiles. El problema no era que los gentiles carecieran de un Dios, porque como ya dijimos, tenían muchos dioses. El punto es que no tenían a este Dios verdadero, al Dios de las Escrituras. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Los gentiles no tenían este conocimiento. Aunque los creyentes tengamos nuestras pruebas, nuestras tribulaciones en este mundo, ¿saben qué, hermanos? Tenemos la esperanza segura de un mundo futuro perfecto y que Dios será nuestro Dios, nuestro perdonador, nuestro Señor. Los gentiles se encontraban sin Dios en el mundo porque no querían reconocer su necesidad de Él. Cuando una persona pasa por tribulación, por prueba, de inmediato acude a su Dios. Los que no son creyentes, ¿a quién acuden? Están sin Dios en el mundo. Pues en esa condición vivían los gentiles, hermanos. Estaban tan alejados de Dios. Aunque el propósito de Dios era llamar a esas naciones a la salvación por medio de Israel, Dios llamó a Israel, su pueblo santo, para enviarlos como misioneros al mundo y empezar a predicarles las buenas noticias del Evangelio para salvación. Sin embargo, los judíos no cumplieron con su llamado. Lo triste es cuando la iglesia cristiana, entendiendo esta realidad, no hacemos lo mismo. ¿Cuántas personas perdidas están sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en el mundo? Hace 2 meses predicaba yo un sermón acerca de por qué plantamos la Iglesia Reforma, por qué otra nueva iglesia. Tal vez algunos recuerden por qué razones. Pero la mayoría de los que estamos aquí ya son nuevos, así que voy a repetir este dato. ¿Por qué razón plantar una nueva iglesia? Si ya hay tantas en Córdoba, me decía una persona. Y le dije, en la ciudad hay aproximadamente 250,000 personas, la ciudad de Córdoba, ¿no? Hay una explosión demográfica. Y hay aproximadamente unas 500 iglesias. Y tú dirás, pues bastantes, ¿no? La iglesia más grande quizá tenga 1,000, 2,000 personas. De ahí todas las demás no pasan de 100, un promedio de 80 a 100 personas. Multiplica 100 por 500, te van a dar un promedio de 25,000 creyentes. Y dices, wow, ¿cuánta gente cristiana hay en Córdoba? 25,000 cristianos. ¿Cuántos habitantes dijimos que había en la ciudad? 250,000. No hemos impactado ni al 10% de nuestra ciudad. Necesitamos seguir predicando el Evangelio. Hay muchos que no han escuchado el Evangelio de Cristo Jesús en nuestra ciudad, en nuestro municipio, en nuestros alrededores. Necesitamos seguir predicando el Evangelio. Ahora, yo les dije 500 iglesias. ¿Cuántas de esas iglesias son iglesias bíblicas que predican el Evangelio, que son saludables? Y ya de las 500 pasas fácilmente a unas 50 iglesias. Y de esas, ¿cuántas son misioneras? ¿Cuántas tienen visión misionera? ¿Cuántas de esas 50 iglesias bíblicas que predican el Evangelio tienen visión misionera local y global? Podría contarlas con mis manos y tal vez exageraría. Entonces, hermanos, hay muchos gentiles sin Dios, todavía muchos de nuestros hermanos gentiles sin Dios en el mundo. La Iglesia Reforma debe ser una luz y nos quisimos poner aquí justo en el centro de la ciudad, aunque hay muchas dificultades y temores y todo lo demás, para ser una luz en esta ciudad. Es estratégica nuestra presencia aquí para compartir el Evangelio a muchos que lo necesitan. Bien, número 2, versículos 13 al 18, muestra ahora a los gentiles en Cristo. Cuando ya estuvieron en Cristo, cuando creyeron en Cristo, fueron hechos cercanos. Dice el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Este pero del versículo 13 es un pero glorioso. Estábamos hundidos en desesperanza, hermanos, incluidos nosotros los mexicanos, porque éramos parte de los gentiles, a menos que haya aquí algún judío, ¿no? Pero la mayoría de nosotros somos gentiles y no teníamos esperanza de alcanzar el Evangelio y de conocer la salvación. Pero en Cristo Jesús fuimos hechos cercanos por la sangre del Señor.
Y no se trataba de una lejanía geográfica solamente, porque México de Israel pues estamos a 15, 16 horas de vuelo, más todo lo que implica el viaje terrestre, ¿no? Estamos del otro lado del mundo, pero se refiere a una lejanía espiritual. No teníamos a Dios. La raíz de la del antagonismo, de la discordia entre judíos y gentiles era el pecado. Ese es el problema que separaba a judíos y gentiles. Por otro lado, la santidad produce armonía y unidad. El pecado divide a las familias, el pecado divide los matrimonios, divide las iglesias, las sociedades. La santidad trae armonía, trae unión. Así que, ¿cuál era la solución? La solución a esta división global era terminar con el pecado, lo cual Cristo logró con su muerte en la cruz del Calvario. Así que Cristo, antes de empezar a unir a judíos y gentiles, ¿qué hizo? Confrontar el pecado en la cruz del Calvario. Y en Cristo Jesús la barrera del pecado ha sido quitada. Por ello todas las demás barreras son removidas. Al quitar nuestro pecado, Cristo nos reconcilió con Dios y nos reconcilió con otros. Versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Solo Jesús es nuestra paz. La religión y sus ritos nunca pueden traer verdadera paz entre Dios y los hombres. De hecho, todas las religiones antiguas fracasaron en traerle paz a los hombres. La característica fundamental del pecado es el egoísmo, que fomenta división y desorden. La paz solo llega cuando el pecado del egoísmo muere, y el único lugar donde el ego muere es en la cruz del Calvario. Así que si aún hay egoísmo en nuestro corazón, tenemos que venir a la cruz de Cristo Jesús. Gálatas 2:20, Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de soldados de Estados Unidos se estaba enfrentando a disparos al ejército nazi, que estaban en una granja alemana. La familia que vivía en esa casa había escapado de la casa al granero para protección suya. De repente la niña pequeña de 4 años se asustó y salió corriendo por en medio de los soldados, los alemanes y los norteamericanos. Y la niña corrió por en medio. Tan pronto vieron los soldados de Estados Unidos y los alemanes a la niña, ambos dejaron de disparar hasta que ella estuviera segura. Aquella pequeña niña trajo paz en medio de la situación como nada más lo habría logrado, solo aquella pequeña. Jesucristo vino como un pequeño bebé a la tierra, y en su sacrificio en la cruz, Él se convirtió en paz para todos los que crean en Él. La tregua entre los judíos y los gentiles. Ahora somos una sola, nueva comunidad, la iglesia. En Cristo ya no existe el cristianismo judío, o el cristianismo gentil, o el cristianismo blanco, o el cristianismo negro, o el cristianismo masculino, o el cristianismo femenino, o el de libres, o el de los esclavos, o la iglesia de los negros, la iglesia de los blancos. Ya no hay tal cosa. Solo existe un cristianismo, un nuevo cristianismo, porque nuestro único Señor solo tiene una iglesia. Las divisiones ahora las montamos nosotros a propósito. Cristo ya terminó con todo ello. Versículo 14. Sigue diciendo que de ambos pueblos hizo uno, derribando ¿qué cosa? La pared intermedia de separación. Aquí Pablo va a mencionar como un buen judío, la pared intermedia de separación alude al templo de Jerusalén. Hay una imagen que tenemos para compartir con ustedes donde muestra una maqueta del templo. ¿Sí ya está? Ahí está el templo. ¿Sí se alcanza a ver un poquito?
Bueno, la otra, por favor, la otra. Dijimos que la otra primero. Esa. Allí se ve, es una maqueta que está en Jerusalén, del tamaño real del templo de Herodes. Es impresionante ese templo. Quisiera yo alcanzar a tocar ahí para decirles dónde, ¿verdad? Pero aquí al lado, a los lados, a los costados y enfrente, era considerado el atrio de los gentiles o el patio de los gentiles. Es decir, hasta ahí podían llegar los gentiles. Luego, ¿ven los muros esos gruesos que está señalando Tato? Parece que fuera un muro de una ciudad contra el ejército invasor, ¿no? Ahí podían pasar en esa puerta solo las mujeres. El siguiente atrio es el atrio de las mujeres. Obviamente podían entrar los hombres, pero hasta ahí llegaban las mujeres. Luego, pasando esa puerta ya dirigiéndose al templo, es el atrio de los varones, y ahí solo varones judíos podían entrar. Y ya más adelante al templo solo podían entrar los levitas. Y al final estaba el lugar santísimo, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. La siguiente imagen, vemos ya un poquito más a distancia lo que era el templo. Entonces los gentiles solo podían estar aquí, afuera, pero no podían entrar más allá. Entre este atrio de los gentiles y de los israelitas había un letrero que decía: ningún gentil puede pasar por la barricada que rodea el santuario. El que sea sorprendido en tal acto será culpable de su propia muerte en consecuencia. Es decir, el aviso era de vida o muerte. Si cruzabas como gentil el atrio de los israelitas, era muerte segura. En el 2012 tuvimos la oportunidad de ir a Jerusalén y estábamos ahí en el Muro de los Lamentos. Y ya es el Muro de los Lamentos, es una esquinita del cimiento del templo, ni siquiera es el templo mismo, ¿no? Pero lo cuidan tanto, ¿no? Y los musulmanes y judíos ahí se pelean. Más adelante está la mezquita de los musulmanes y en el Muro de los Lamentos les pertenece a los judíos. Hay una tensión que en cualquier momento dices, va a estallar esto, ¿no? Y para colmo, unos provocan al otro y estos a aquellos. Y ese día nos tocó ver cómo el ejército israelí agarró a un hombre palestino que entró hasta la biblioteca que está en el Muro de los Lamentos de los judíos, violando su territorio, ¿no? Entonces la situación entre judíos y gentiles sigue todavía, ¿no? Aun cuando Cristo ya mató esta pared, ya destruyó esta pared. Cristo ya destruyó la pared de hostilidad. Todas las barreras entre el hombre y Dios y entre el hombre y sus semejantes ya fue destruida. Nosotros queremos preservarlas. Versículo 15. Aboliendo en su carne, dice Pablo, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. La barrera más grande entre el gentil y los judíos era la ley ceremonial, la ley de los mandamientos expresados, dice aquí Pablo, expresados en ordenanzas. No harás esto, haz aquello, circuncídate, come esto, come el Shabbat, guarda el Shabbat, cuida la dieta kosher, ¿no? La comida de los judíos, ¿no? Las festividades, sacrificios, ofrendas, leyes, etcétera, etcétera, todos estos mandamientos. Dice Pablo que Jesús ya las abolió por completo. Antes de Cristo, judíos y gentiles no podían comer juntos a causa de la dieta kosher, de la dieta de los alimentos restringidos. Ahora, en Cristo pueden comer juntos cualquier cosa, ya no hay una dieta restringida. Antes de Cristo no podían rendir culto juntos. En Cristo ambos ahora pueden adorar juntos, pueden entrar hasta la presencia misma. Hebreos dice que ahora, teniendo acceso a la presencia de Dios, acerquémonos pues confiadamente hasta el trono de la gracia. Eso que estaba velado para nosotros, ahora está abierto. Podemos entrar directamente, sin ningún temor, hasta el trono de la gracia en Cristo Jesús. Todas las distinciones y requerimientos fueron quitados de en medio. Cristo abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos ceremoniales y rituales. Versículo 15. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz.
Hermanos, ya no se trata de la iglesia de los judíos o de los gentiles, sino de un nuevo ente, una nueva comunidad. Es la iglesia de Cristo. La iglesia es una nueva comunidad totalmente distinta. Aquí ya no nos fijamos si tú eres de tal país, si eres de tal cultura, todos somos iguales. Cristo ya destruyó todas las barreras. Versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. La reconciliación no es solo entre judíos y gentiles, sino con quién, dice el versículo 16, reconciliar con Dios a ambos, en un solo cuerpo, en una nueva comunidad, la iglesia. Esta reconciliación con Dios fue posible por medio de la muerte de Cristo Jesús. Un comentarista llamado John Eddy escribió lo siguiente: la cruz que mató a Jesús también mató la hostilidad entre el hombre y Dios. El hermano John MacArthur dice lo siguiente: la cruz es la respuesta de Dios a los judaizantes, a la discriminación racial, a la segregación, al apartheid, al antisemitismo, al sectarismo, a la guerra, y yo agregaría, es la solución al feminismo, al machismo y a todas las demás causas que causan conflicto a la humanidad. La cruz de Cristo ya destruyó todo ello. Ya no deberíamos pelearnos por cuestiones culturales, por cuestiones de machismo, feminismo, por todo ese tipo de cosas que nos dividen. Cristo ya destruyó todas esas cosas. Versículos 17 y 18. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que al tener a Jesucristo tenemos acceso al Padre por medio del Espíritu Santo. Sabrán que en la antigüedad los reyes solo daban acceso a las personas que ellos autorizaban previamente. Si una persona entraba a la presencia del rey sin su autorización, quedaba a expensas de la muerte. Dios, el Rey del universo, extendió su gracia a nosotros indignos por medio de la muerte de Cristo. Dice que por medio de Cristo Jesús ahora tenemos nosotros entrada al Padre por medio de su Espíritu Santo. Y a la última parte, versículos 19 al 22, vemos la nueva comunidad, la familia de Dios. Pablo finaliza su discusión de la unidad del cuerpo de Cristo, la iglesia, con 3 metáforas. Ayúdenme con esas 3 metáforas. En primer lugar, en el versículo 19 está la siguiente metáfora. Vamos a leer juntos este pasaje. Dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Hasta ahí. ¿Cuál es la metáfora aquí? La de un reino. Dios es el rey y hay un reino aquí. Todos los creyentes en Cristo Jesús se convierten en ciudadanos de ese reino de Dios. Y todos los santos, todos los que han creído en Cristo Jesús, son miembros de ese reino de Dios. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. De Dios. La siguiente metáfora es una familia. La Trinidad es una familia: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros quedamos unidos a Cristo, decíamos la semana pasada, cuando depositamos nuestra fe en Él. Así que si estás en Cristo, ahora ya eres hijo de Dios. Dios es tu Padre celestial. Esa es una gran noticia, hermanos, que Dios, el Dios del universo, no solo sea tu Dios, tu Señor, tu Salvador, sino también tu papá. Esto sí que es novedoso. Así como el Padre va a tratar al Hijo, también nos va a tratar a nosotros que estamos en Cristo Jesús. Las mejores cosas que el Padre da al Hijo, nos la dará a nosotros. Dice que somos herederos de las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Y el Hijo, dice la Biblia, que no se avergüenza de llamarnos hermanos.
O sea, el Hijo de Dios es el verdadero Hijo de Dios. Nosotros somos hijos adoptados, dice el capítulo 1. Pero el Hijo nos ama como si fuéramos sus verdaderos hermanos. Y dice Hebreos capítulo 2, versículo 11, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Todos somos miembros de la familia de Dios. El problema es, entonces, ¿por qué entre nosotros no nos aceptamos de vez en cuando? Si Jesucristo no se avergüenza de nosotros, ¿por qué nosotros a veces nos avergonzamos de otros? Hermanos, en la iglesia de Cristo ya no hay exclusivismo, ya no hay racismo, ya no hay clasismo, no hay diferencia de ninguna clase. Todos somos iguales en Cristo Jesús. Y finalmente la tercera ilustración está en el versículos 20 al 22. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este templo está siendo edificado, dice que por el fundamento de los apóstoles. ¿A qué se refiere esto? A la enseñanza de los apóstoles. Y finalmente la enseñanza de los apóstoles quedó escrita en la palabra de Dios. Así que la Biblia es el fundamento de la nueva comunidad, la iglesia. Por eso es que nosotros le damos preeminencia a la palabra de Dios. La iglesia está fundamentada en las Escrituras. Y ese es nuestro compromiso. Nuestro compromiso es con la palabra de Dios, la que nos enseña todas las verdades del Evangelio. Así que vamos a estudiarla, vamos a gastar nuestra energía en estudiar la palabra de Dios hasta el último gramo de nuestra energía, estudiando las Escrituras. La iglesia es el cuerpo espiritual formado por personas redimidas por la obra de Cristo Jesús y en quienes mora el Espíritu Santo. La iglesia, hermanos, no es un edificio, no es una catedral. La iglesia son las personas que han creído en Cristo Jesús. Así que cuando el domingo digamos, no es que vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Así que antes de ir a la iglesia, ora para que tú seas la iglesia y manifiestes el testimonio de Cristo Jesús. Así que este local, yo como le digo local, ¿no? El local de la iglesia Reforma, ¿no? Y así me refiero, por esa razón me refiero a este lugar como el local de la iglesia Reforma, porque la iglesia somos nosotros, piedras vivas, dice el apóstol Pedro. Y dice que este edificio va creciendo. ¿Por qué? Porque cada día el Señor trae a nuevos creyentes y la iglesia sigue creciendo y el Hades no prevalecerá contra ella, no la va a destruir nada ni nadie. Eso da tranquilidad y seguridad. Gracias a Dios por su palabra. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo al mundo a morir por nuestros pecados y también por nuestras hostilidades que teníamos. Nosotros los gentiles éramos extranjeros, estábamos lejos, estábamos sin esperanza, sin Dios en el mundo. Nuestra situación era caótica, desesperante. Pero en Cristo Jesús, ahora tenemos acceso al Padre, acceso a las bendiciones espirituales, somos parte de la familia de Dios. Te alabamos, Señor, y queremos glorificar tu nombre. Todo esto ha sido por gracia, no porque lo merezcamos. Y a ti te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.